Él hará lo que promete. Estudiando al profeta Abdías. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Está abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que mora en la hendidura de las peñas, en tu altísima morada, que dice en tu corazón, ¿quién me derribará a la tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusiere tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, oh robadores, de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastases? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Su tesoro escondido fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron. Contra ti, los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Y tú, valiente, oh Temán, serán amedrentados, porque todos hombres será cortado del monte de Saúl por el estrago, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y será cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraño cautivo, su ejército y extraño entraban por su puerta y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haber alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a su bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haber parado en las encrucijadas para matar a los que de ello escapasen,
ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo has dicho. Y los del Negué poseerán el monte de Saúl, y los de la Cefela a los filisteos poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán los de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Neguev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Abdías, profeta de Dios, escribió probablemente estos poemas después del año 500 y antes de la conquista de Edom, el año 312. Su poema y escritos están llenos de gritos de venganza que en el fondo demuestran su fe en la justicia de Dios. Cuando Nabucodonosor invadió a Judá en el año 598, después de Abdías haber escrito todo esto, los edomitas los ayudaron, y después de destruida la nación judía, trataron de apoderarse de sus tierras. Cuando cae la represión o la desgracia sobre una categoría de personas, muchos son los que callan o se alegran o incluso se aprovechan sin vergüenza. Aquí Abdías escribe una historia y refleja ver cómo es prohibido y es un pecado que las personas se alegren del mal de otra persona. Por muy malo que sea, no somos quienes para hacer la justicia, y Abdías deja ver a los herederos de Esaú que se burlaron de las humillaciones de los herederos de Jacob, que Dios Padre, a través de su mensaje que le dio a Abdías, iba a enviar un castigo para todos aquellos que le afectaran o le hicieran daño
a la corrección que él estaba haciendo a sus hijos elegidos. Esaú era hermano de Jacob. Esaú muere, Jacob muere, pero sus hijos se quedan heredando la raza de Abraham. Los hijos de Jacob son elegidos para la tierra prometida debido a que ellos fueron humillados a través de la esclavitud en Egipto y Dios Padre decide rescatarlo porque ellos clamaron y Dios volvió sus ojos a ese clamor, atendió su clamor y prometió llevarlo a una tierra que emana leche y miel, donde posiblemente la mayoría eran los fundadores, los que ya vivían allí, los hermanos, hijos de Esaú, que vendrían a ser sus primos, pero que guardaron cierto resentimiento por esta gente que llegan a heredar su lugar donde ellos ya están habituados. ¿Qué pasa con Esaú y su descendiente? No fueron los elegidos de Dios Padre porque eran adoradores de ídolos y pecadores. Y Dios Padre elige a un pueblo humilde que no se puede defender y decide tenerlo como su pueblo. Lo trae con la ayuda de el profeta Moisés y lo va llevando con dura lucha y batalla a conquistar la tierra. Cuando ellos llegan a aquella tierra, desobedecen las reglas y las normas que Dios Padre le había mandado a seguir y vinieron profetas anteriores a Días que le hablaron como Isaías, Jeremías, Ezequiel, de que ellos estaban haciendo lo mismo que los pueblos anteriores y que incluso se quedaron ahí. Dios le había prohibido a ellos imitarlos en sus cosas malas y adoraban ídolos, quemaban a sus hijos, se los comían vivos. Dios permitió corregir, pero hemos visto a Días que a Días deja ver que Dios castiga a aquellas personas que se burlen o se rían o se atrevan a meterse con los hijos que él está corrigiendo, porque él corrige a sus hijos a través de un sufrimiento para ayudarlo a entender que se vuelvan a él. Entonces los hijos de Saúl entran a la ciudad, se quieren apoderar e incluso acaban de destruirlo. O sea, está pasando una desgracia por los herederos de Jacob en Edom, y en medio de esa desgracia que están viviendo, pues los pobladores de ahí, que son herederos de Saúl, lo acaban de destruir. Dios a través de Abías le deja ver que va a ser una justicia con todo aquel que haya tocado un hijo de él. De manera que esto nos deja ver que Abías fue un grande en ese tiempo para resaltar a Israel, que se permanezca seguro que el amor de Dios Padre por ellos es firme. Y eso ayuda a entender que al conocer el trabajo de cada profeta en aquel tiempo que fue llamado, fue algo definitivo y una enseñanza para siempre plasmada en este libro, para que entendamos que si nosotros nos alejamos de las reglas que Dios Padre a través de su voluntad ha decidido montar en nuestra vida y desobedecemos, vamos a caer. Pero eso no quiere decir que el Padre nos va a olvidar y nos va a pisotear la cabeza en el polvo, sino que Él nos va a dar una enseñanza, una corrección. Pero nadie puede hacernos daño
porque somos hijos muy amados de Él, aun seamos pecadores. Dios nos ama por encima de los errores, consciente o inconscientemente, que nosotros produzcamos por nuestra ignorancia o aún conociendo que estamos haciendo algo malo y persistimos en ello. De alguna forma va a usar un método para corregirnos, pero hay de aquel que yo le toque siendo un hijo amado de Dios, aún sea un pecador. No soy quien para juzgar, de manera que por eso Él montó los jueces. Desde el libro de Deuteronomio, después del Éxodo, vemos que los jueces se instalaron para corregir, para analizar, para juntarse y darse cuenta qué está bien, qué está mal y cómo proceder. Pero no podemos afectar la vida de ninguna persona sin antes haber sido juzgada. Y de acuerdo con la voluntad del Padre y la ley, pues nosotros estamos aquí para amar y ser amados y para dar amor y para cumplir la voluntad de Dios Padre. O sea, cada ser humano, según han dicho Amós, Barú, Zacarías, Jeremías, Ezequiel, Isaías, también Nahum, cada uno, Barú, cada uno de esos profetas que se obsequiaron como vasija para que Dios Padre lo usara, es nada más que otra enciclopedia de aprendizaje al estudiar cuál es el sentido que tiene Dios Padre Omnipotente con este libro de 1200 páginas que se llama Biblia, que está traducido en diferentes idiomas y de acuerdo a diferentes culturas, para que no haya un solo ser humano que tenga una excusa de decir: no encuentro una Biblia apropiada para yo educarme. Él quiere que cada uno de nosotros sepa quién es Él, por qué Él tuvo que mandar a Jesucristo para hacerlo un humano y morir en la cruz con toda la carga de los pecados de cada uno de nosotros, que fue tan cruel y difícil que Jesús no pudo decir no a la cruz, pudiendo salvarse porque tiene todo el poder para hacerlo. Prefirió morir en el hombre carnal y pecador para poder así ofrecer al Padre el sacrificio divino en una cruz. Y qué muerte y qué calvario por las cochinadas de cada uno de nosotros como seres humanos, que consciente o inconscientemente no queremos obedecer o seguir porque cuesta, porque no es fácil, porque es difícil, porque todo lo que se relaciona con el Dios Padre es esfuerzo, disciplina, sacrificio, obediencia y morir en la carne al yo, a la persona, para ser el dispuesto y humilde servidor del Padre que usa. Esos profetas anteriores a nosotros vivieron en carne propia el sufrimiento que causaron sus gobernantes, sus reyes, el sufrimiento que causó el pueblo cuando se volcó a hacer lo malo y tuvo que recibir un castigo comunitario porque no hubo uno. Habían niños que morían con el paladar seco, había mujeres que se comían a sus hijos, habían adoradores de ídolos, habían reyes que se habían olvidado totalmente de Dios. Y esos profetas vivieron esas vicisitudes, esos momentos difíciles, esa hambre, esa escasez.
Y aún así fueron apedreados, golpeados, porque Jeremías, unos de ellos, igual que Elías, pasaron sufrimiento terrible en la carne, en el cuerpo, en la mente, en el espíritu. Cada uno fue atacado, no solo por el pecado del pueblo solo, sino también por la carga de saber que me estoy ofreciendo a Dios para que me use, para transmitir un mensaje, para llevar una palabra, para que el pueblo no me acepte, porque el pueblo no lo aceptaba. El pueblo y los reyes políticamente creían que era una mentira y que estaba utilizando ese medio para distorsionar. Entonces, entre ellos también tenían que competir con aquellos falsos profetas que igual predicaban lo contrario a ellos para agradar a los reyes y también para agradar así al sistema que administraban en ese tiempo todo lo que habían violado las reglas de Dios Padre y lo que se olvidaron del Dios vivo. De manera que cada uno de esos profetas fueron hombres y mujeres que sufrieron en la carne, porque menciono mujeres porque más adelante vamos a ver la historia de Judith y vamos a ver la historia de otras mujeres que fueron y estuvieron dentro de la historia de la Biblia dándonos ejemplo. Pero entre Sofonia, Nanún, Jonás, Joel, Miquías, que se consideraron pequeños profetas porque fue corta el tiempo y la estadística en la cual fueron usados por el Dios eterno, por el Dios Padre Todopoderoso, de acuerdo a cada circunstancia en la época y en el tiempo. Había unos de los grandes profetas de Dios, pequeño en conocimiento de escritura, pero grande en el servicio que le tocó vivir. Si tomamos en cuenta, Díaz tuvo que vivir en un tiempo donde era castigado el pueblo elegido de Dios y se considera Judá y Jerusalén porque fueron los lugares geográficamente donde se ocuparon los territorios por aquellos hombres que fueron extraídos de una esclavitud y seguidos por un padre amoroso que esperaba ellos guardaran las normas, los respetaran y los siguieran. Aún siendo desobediente, Dios Padre utilizó a estos grandes hombres para que fueran profetas en su pueblo, fueran su voz y su oído a través de las visiones, sueños y también de la conversación que Dios tenía con ellos. Grandes hombres que entregaron su vida, su ser y se olvidaron de ellos mismos para servirle a Dios Padre por el mejoramiento de un pueblo. Te invito a elegir la Biblia de tu preferencia, a leer la palabra de Dios y a través de este canal Él hará lo que promete, que descubra por qué el Dios omnipotente hace lo que Él promete. Porque a través de los hechos de todos estos profetas vemos que lo que Él le prometió a Abraham lo viene haciendo ya todavía aquí en el libro de Abdías, y que ayer, hoy, siempre Él habla a través de su palabra a cada uno de nosotros cuando estudiamos su palabra, cuando meditamos en su palabra, cuando no solo meditamos, sino hacemos una escuela de enseñanza estudiando su palabra, y cuando decidimos guardar ese silencio para saber qué significa esta palabra que yo leí, qué significa para mí, para mi persona, para mi ciudad, para la humanidad o para alguien que está cerca de mí. ¿Qué puedo hacer yo para que esta palabra de esperanza que avisó este profeta en aquel tiempo
hoy pueda ser útil para mí, para mi casa, para alguien que está cerca de mí. ¿Cómo puedo servir a través de la palabra de Dios a otra persona, a mí mismo como ser humano o a un sistema, a un ambiente, a una comunidad? ¿Cómo yo puedo ser un Díaz? ¿Cómo puedo permitirle a Dios que me use como usó a Díaz para mejorar la vida de alguien o para ayudarme a ser la persona que el omnipotente y único Dios decidió que mi vida sea transformada de acuerdo a esa voluntad? Y estudiar así eso, heroísmo, valor, aquí se resalta en este canal el valor que tuvieron esos llamados y elegidos de Dios en este tiempo que hemos estudiado los profetas, como ha sido Joel, como ha sido Amós, como fue Osea, como también fue Jeremías, como fue Elías. Vemos que Dios permanece diciendo ayer, hoy, siempre, que Él hace en la vida de nosotros lo que Él promete. Y Él prometió que somos hijos muy amados de Él, que dio a su único hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, y que si tú crees en el Hijo de Dios, serás salvo tú y todo lo de tu casa, de manera que al aceptar y creer en esas palabras y ver el ejemplo de hombres que se hicieron vasijas útiles al servicio de Dios para hablarle a su pueblo en medio de las limitaciones, incluso sin comida, como en el caso de Jeremías fue apedreado muchas veces, y volviendo a Isaías, él tuvo que meterse en una cueva a vivir porque lo estaban persiguiendo para matarlo. Y Ezequiel tuvo que vivir aquellas revelaciones tan fuertes de esas imágenes que le venían a su mente, a su ser, que transformaban hasta causarle fiebre. De manera que a día viene a decir: no toque un hijo de Dios, porque será castigado tan cruelmente o peor que como él ha sido corregido. De manera que respetar al prójimo como a ti mismo. Ayer lo dijo el Señor cuando decidió hacer el mandamiento: amarás a Dios sobre toda la cosa y al prójimo como a ti mismo. A día habla de la humillación de Edom, y Edom puede ser aquel pueblo, aquella persona, a mí. Edom puedo ser yo, corregida por Dios Padre, y habla de la exaltación después de esa corrección que Dios Padre va a hacer en aquel hijo que corrige. Y a día recalca que no se debe tocar a un hijo que está siendo corregido por el Padre. No tenemos derecho para agredir ni hacerle daño a nada ni a nadie. Somos seres creados para amar y ser amados.